¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este tiempo de charla. Nos acompañan en plató 4 invitados que estoy seguro que les van a aportar alguna reflexión y algún pozo que vamos a dejar en sus domicilios para que después charlen pues, de este mundo. Estábamos hablando ahora mismo. Qué mundo tan cambiante. Nos acompañan Jorge Fernández, Buenos días. buenas, Ángel Maestre, Víctor Pascual Artacho y Pedro Torres. Buenos días. 4 personas que han vivido, pues como ustedes, la incertidumbre de los últimos, iba a decir meses, pero esto ya va por días y por minutos. El apagón del lunes 28, que en este momento pues sigue sin explicación sobre la mesa. El caos en el tráfico ferroviario derivado, de momento que sepamos, de un robo de cable, y hasta ahora no hay más. Y bueno, y ese pozo de incertidumbre generalizada y de vida completamente atropellada, pues que nos va llevando, que nos va llevando. Hoy ha comparecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, y decíamos, bueno, a ver si hay alguna novedad, a ver si hemos conocido algo más de lo que ocurrió el lunes 28, ya les adelanto. De momento, novedades no hay. Sabemos mucho de energía síncrona, asíncrona, los 50 hercios, la parte que entra por energías renovables, la parte que entra por nucleares, y a partir de ahí, pues entra el componente político, que no sé si lo aclara o lo emponzoña más. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar 3 declaraciones muy breves de lo que ha dicho Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y a continuación ya sí, les escuchamos a ustedes. Empezamos por la primera, que me pregunta el realizador. Ha dicho Pedro Sánchez que en este momento no hay ni un estudio, ni un solo estudio sobre la mesa que diga que tenemos que apostar por las nucleares. No hay un solo estudio serio, insisto, ni un solo estudio serio que diga que las nucleares son imprescindibles en España. Puede que lo sea en otros países. Sí, puede que lo sea en otros países. Por sus realidades climáticas, por su geografía o, efectivamente, por sus cuestiones y condiciones sociales muy distintas a las nuestras. Pero aquí en España el futuro de la energía reside en otras fuentes, afortunadamente, en la hidroeléctrica, en la solar, en la eólica y en el hidrógeno verde. Y afianzando este mensaje, las renovables son nuestra única opción. Este gobierno de coalición progresista, señorías, apoya las energías limpias no por ideología o por oscuros intereses económicos. Lo hace porque sabe que el futuro energético de España o es verde o no será. Bueno, vamos a hablar de esto de momento, porque luego la tercera decla casi es más anecdótica, porque el presidente del Gobierno ha citado a la localidad de Alcanadre. Luego me gustaría hablar de eso, de cómo los ciudadanos nos volcamos unos con otros y al final fuimos capaces pues de sacar adelante este país sin saber lo que estaba pasando, porque es verdad que las administraciones cuando salieron ya, bueno, pues fue a las 5 o 6 horas, que podía haber pasado de todo, pero en realidad no ocurrió nada para lo que podía haber pasado. Incluso ese lunes hubo un 28% menos de siniestralidad en las carreteras que el lunes anterior. Por cierto, que Carlos Santamaría, que es el que comanda este programa, está en una cuestión de trabajo, así que hoy me toca a mí repartir el tiempo. Pórtense bien, portaos bien. Pedro. Bueno, yo he estado esta mañana siguiendo el debate en el Parlamento español y me he quedado frío, porque creo que ni tanto el gobierno ni la oposición han ido al meollo de la cuestión. Siguen en un contubernio ahí ideológico. Uno dice las renovables, el otro dice lo contrario. Yo creo que no se trata de eso. Yo creo que en el mundo que estamos viviendo de las energías, ni son las renovables 100%, ni no lo son. Yo creo que todas las energías atómicas también pueden y no pueden. Realmente lo que acabo de oír al presidente ahora, que no se lo había oído antes, es cierto o parece ser que España, por sus características climáticas, puede estar muy en esa línea
de todas las renovables, ¿no? Cuando hablamos de renovables hay que hablar también, hay que meter las hidráulicas, que no se lo he oído, porque creo que son una pieza fundamental precisamente para quitar esos picos que a veces nos pueden llevar al apagón del otro día, ¿no? Pero luego las nucleares, yo creo que tampoco hay que deshacerlas así rápidamente. Yo sí soy partidario de que a la larga puede que tengan que desaparecer. Y digo el condicional, puede que tengan que desaparecer. Hoy en día no. Me parece que ahí en eso estamos, como dije antes, en un debate más ideológico que técnico. Y el debate debiera ser técnico y no ideológico. Pero es que eso siempre pasa. El debate siempre acaba en lo político y Ya, acaba pero enfrascando a todos los ciudadanos en debate político acerca de cuestiones técnicas que desconocemos y que no tenemos por qué conocer. sí, pero, y los dejo a los demás, es que queremos todo en la inmediatez. Queremos que nos digan por qué ha ocurrido este apagón. Indudablemente, yo creo que el gobierno ha estado pez en la comunicación. Y la oposición ha estado también pez en exigir unas responsabilidades a los 5 minutos. O sea, creo que no es ni lo uno ni es lo otro. Tenemos casos, por ejemplo, por poner uno, ¿no? En Suiza se cae un árbol y Italia se queda 24 horas. 24 horas. El resultado de lo que ocurrió, que se había caído un árbol y había roto un cable, se supo un año después. Con eso no estoy quitando al gobierno, sea el que sea de la nación, nada. Yo creo que nos hemos metido en un mundo en el que toda la inmediatez es, y no, dejemos los técnicos, no los políticos, los técnicos que analicen bien lo que ha ocurrido y después que nos den efectivamente los políticos los resultados que los técnicos les han dado. No los vayan ahí haciendo equilibrios para que se acerquen más a su problema ideológico, ¿no? Ahora vamos a escuchar al resto, pero al margen de que es verdad que quizá no necesitemos saber en este momento qué es lo que ha ocurrido, lo que sí yo eché en falta el día concreto. Yo llevo 25 años en la profesión, o alguno más, a lo mejor me estoy quitando años, pero ese apagón informativo de 5 o 6 horas, yo nunca lo había vivido con una situación tan extrema, nunca, jamás. Lo que sí eché en falta que salieran no a decir lo que pasa, si no se sabe, a decir qué tenemos que hacer los ciudadanos. Ni gobiernos autonómicos, ni gobierno nacional, ni gobiernos locales. Es decir, me quedo en casa, no me quedo en casa, cojo el coche, no cojo el coche. Salieron a las 4 horas en redes sociales a decir hagan esto. Sí, a las Eso 6 sí horas. echen falta. Pero ahí podría haber salido una ministra, no el presidente. Bueno, quien fuera. Claro. O la portavoz del gobierno, que hubiera sido lo más normal. No Ángel sé, Maestre o Jorge Fernández. No, pensaba que... No, igual me da, pero sí, hay tantos ángulos por los que Claro. acometer este asunto, ¿no? Antes de empezar esta sesión decías fuera de cámara que uno de los problemas que tenemos hoy en día es la intoxicación de información o el exceso de información, ¿no? Y yo, pues, la tarde del apagón, la tarde-noche, cuando empezaron a salir explicaciones que aventuraban por dónde podrían ir las cosas y ya surgió este debate entre si las nucleares o las renovables habían sido responsables de lo que había ocurrido. A mí no me gusta ser conspiranoico y intento huir de eso lo más posible, pero mi primera impresión esa tarde fue nunca sabremos lo que ha pasado. Probablemente. Y... Ángel, tú que eres experto en comunicación. Bueno, como muy bien decís, hay muchos puntos desde donde ver este asunto. Yo creo hay muchas cosas de las que hablar. Lo primero, yo diría que nunca vamos a saber qué es lo que ha pasado, porque aquí son culpables todos. Es el gobierno, son las eléctricas, son los operadores. Culpables van a ser todos y entre ellos se van a cubrir. No vamos a saber lo que ha pasado, pero lo que sí realmente me da pavor es que este tipo de cosas, ¿qué es lo que nos cuentan, lo que nos dicen? Se utiliza para justificar muchísimas cosas. O sea, lo que ha sucedido ahora, poco menos, esta mañana yo he empezado a oírlo, he dejado de oírlo porque es que no podía con él, cuando dice que ha sido maravilloso estar un día apagados. Que cómo se ha portado la gente, que ha sido todo maravilloso, que la gente... Y digo, oye, es que tal y como lo estás contando, oye, apagarnos todo esto una semana, eso. Por lo menos, porque vamos a vivir apagados. Entonces, no nos vamos a... Hay muchos intereses creados,
hay mucho incompetente por medio y por las cadenas, mucho incompetente. Los técnicos hay que escucharlos. Yo evidentemente, de este ámbito sé poco, pero yo estoy escuchando a mucha gente técnica en la materia y expertos en la materia que hablan del mix, que hablan de la aportación de un tipo de electricidad, de otro. También me quedo con el mensaje de que teníamos el mejor sistema eléctrico que podía existir y que jamás iba a poder ocurrir esto. Estaba advertido, pero por activa y por pasiva. Había informes, hacía 4 años ya se estaba hablando de esto y ha ocurrido. Y lo que más me perturba es que al final la ideología siempre está por encima de la ciencia, de la práctica. Y que además este tipo de cosas se utilizan para justificar otros actos. Evidentemente, estamos en manos de ellos, o sea, la información que nos mandan es la que ellos quieren y el relato que está contando ahora es que no se sostiene por ninguna parte. O sea, yo es que lo escucho y pienso, ¿hay alguien que puede creer lo que está diciendo? Su reacción, el momento en el que ocurre todo esto, el que aparezca no sé cuántas horas más tarde, el que nos cuentan milongas. Nos cuentan milongas y luego dicen, ¿y qué bien os habéis portado? Ha habido menos accidentes, ha habido menos atracos, ha sido estupendo teneros con la luz apagada, que no deja de ser otro experimento social. Porque aquí se está experimentando muchísimo con la sociedad y que nos portemos tan bien no me parece oportuno. Creo que lo que ha ocurrido es gravísimo y que está quedando como algo, como un suceso más. O sea, esto no ha ocurrido jamás y ha ocurrido ahora. ¿Por qué? Pues porque la ideología se está implantando sobre la ciencia y porque hay que escuchar a los técnicos. Y quienes dirigen y quienes toman decisiones son gente que ha llegado a este mundo, pero no tienen absolutamente ni idea. Cuando los políticos son los que mandan, no vamos a saber jamás la verdad. Hombre, pero, ¿Tú crees que mandan los políticos? entonces, Yo creo que el pero problema precisamente aquí sería ese, que hay una especie de no entenderse del todo entre la versión que quieren presentar los políticos y otros intereses que son más económicos. Y si algo va a impedir que el público conozca un diagnóstico más o menos certero sobre lo que ha ocurrido, yo creo que tiene que ver con esa tensión entre el mundo político y el mundo económico. En este caso, pero es que en el mundo político y el mundo económico, las compañías de las que estamos hablando, los operadores privados, es que está todo impregnado de política. Ah, claro. Está todo impregnado, pero o sea, yo, es que son los mismos. Pero Ángel, yo estando de acuerdo con... Perdón, estando de acuerdo con lo que has dicho prácticamente al 90%, creo que has dicho dos cosas que has dicho no ha ocurrido jamás, sí ha ocurrido en otros países. No, en España no. Vale, vale. Hombre, claro, pero es que perfecto. España hoy no es ninguna isla ni ningún país. Sí. Hoy estamos en la globalización. Ha ocurrido en Pakistán y en Bangladesh. Ha ocurrido en Italia, ha ocurrido de 15 a 20 veces en California, lo mismo. O sea, y ahora no vamos a decir que California es tercermundista, ¿no? Ni Italia tampoco es tercermundista. Y luego es que a mí la última frase que has dicho me ha dejado un poco perplejo. Dices, mientras sigan mandando los políticos, no tenemos solución. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cuando estamos metiéndonos en cualquier ámbito, aquí estamos hablando del energético, que el proyecto energético que hay, cuando todo esto está enfocado en un planteamiento ideológico y no técnico ni científico. No, pero has dicho, mientras sigan gobernando los políticos. Sí, claro. Palabras textuales. Yo sí lo he entendido perfectamente. Sí. A mí no me lo aclaráis. Bueno, los políticos mandan. Pero si no manda, perdona, si no manda el político, ¿quién quieres que mande entonces? Mientras manden que se hagan las cosas acordes a lo que ellos necesitan después para volver a ganar en las elecciones, entonces estaremos mal. Quiero retomar donde has terminado antes tú. En las compañías, en la de la red eléctrica española, que es la que nos toca, si es una compañía de verdad que fuese privada, yo no te voy a decir que al presidente del Consejo de Administración, pero al director general se lo zumban al minuto 2, porque esto, como bien has dicho, no es nuevo. Y además, si no es nuevo, si es una compañía con tantos medios, con tantos técnicos de primera división que en teoría tienen que estar ahí, que algo de esto tenía que pasar, lo tenían que tener en el ABC, en el A. Que luego pasa, pues siempre, siempre hay imprevistos que te pillan de sorpresa, pero
¿Cuál es el problema? El problema es que seguramente tendrían todos estos informes, pero ha habido gente que le ha interesado meterlos debajo de la carpeta, no sacarlos y decir eso, decir, oye, no hablo de que sean de un partido o de otro, ¿eh? Es decir, oye, esto aquí no va a pasar nunca. No va a pasar nunca porque piensas que no va a pasar en los 4 años que estás mandando tú. Hombre, Esa es otra. Sí, Esa es otra. Por puntualizar, entonces mandan los si fuera una empresa privada, alguien hubiera dimitido. Hombre, Alguien hubiera salido de ahí. Lo hubieran dimitido. Lo hubieran sacado de ahí. pero Esto no ocurre aquí. Es por eso que digo. yo no me aclaro con lo que decís. Porque el mando lo tiene gente del ámbito político, no del ámbito conocedor técnico. No vamos a hablar de red eléctrica porque ya se ha dicho todo. Al final aquí todo... No va a pasar nada. Es que no va a pasar nada. No, pero eso estamos de acuerdo. Pero el mando lo tiene que tener el político votado por el pueblo. Y después, ese político tiene que funcionar, porque estamos en una democracia liberal, y tiene que funcionar con los empresarios. El empresario es una persona importantísima en este país, en nuestro sistema de vivir. Pero eso no quiere decir que no tenga que haber una máxima que es la política. La política es la que nos tiene que gobernar, porque si empezamos a decir a los jóvenes que ya están en una tesitura muy peligrosa, a mi forma de entender, que la política no funciona, que es un desastre, sabemos lo que viene, la no política. Y la no política, pues por desgracia, hemos sabido, y muy por desgracia, en este país y en toda Europa, lo que ha sido. O sea, yo creo que es muy peligroso ese discurso. Otra cosa muy importante que has dicho me parece muy peligroso. que espera, nos están adocenando. Eso hemos estado Estamos siempre. alienados desde hace... Sí, nos están adocenando. Pero eso hemos Y estado porque siempre. esto que ha pasado, si pasa en otra época o en otros momentos, arde el hacha. ¿Cómo que arde? Aquí No. estamos todos pensando en el hacha, puente. ¿eh? Cuando o sea, esto ocurre No, y estamos todos pensando. no. A ver, pero una cosa, Pero Pedro. es cierto o sea, eso. yo que estoy de acuerdo contigo en que tiene que haber política. Estoy de acuerdo contigo. Tiene que haber política, pero te digo... No, tiene que ser la política. Y lo no que tiene estás que haber, diciendo tiene es que ideal. ser la política. Pedro, lo que dices es ideal. Es ideal que exista el político que ha sido votado por el pueblo Claro. y tal. Pero todo eso está pervertido. O sea, Ya lo todo sé, eso ya lo ahora sé. mismo no funciona. Ya, pero entonces, ¿cómo funcionamos? Porque hay que cambiar el sistema. Pero ¿y cómo lo cambiamos? No me digáis que hay que cambiar el sistema. Hay que cambiar la Decidme ley cómo lo electoral. cambiamos. Hay que cambiar la ley Vale, eso electoral. estoy perfectamente- Porque además hay otra cosa Eso que no estoy de quiero que se acuerdo. me pase. Eso estoy de acuerdo contigo. Quiero decir que la oposición es vergonzante su actuación también. Yo no la he visto por ninguna parte. O sea, yo no veo oposición por ninguna parte. Yo veo que aquí son, al final son todos los mismos, todo funciona esto. En las compañías eléctricas de las que estamos hablando es un cementerio de elefantes bien pagado, de políticos. Es que se lo cuecen ellos, se lo hacen ellos y mandan ellos. Y luego ven que el pueblo se porta de maravilla cuando ha habido un apagón. Lo de aparecer la oposición, aparece donde la dejan. Tú mírate los medios de comunicación globales que hay aquí y dónde puede entrar la oposición. Ahora dime, mira, en tal sitio pueden entrar porque aquí los van a dejar decir. Hombre, no sé. No, perdona. Yo veo las mañanas de ciertas cadenas. Yo también. Y es un no Yo parar. no quiero entrar ahí porque formo parte de un medio de comunicación. Yo digo, Pero incluso hay salvo honrosas excepciones. No, que no. Digo, Pero hay no hablo muchísimas formas de no hablo dirigirse a la solamente de población radio, hoy en día. hablo de televisión que hace Pues mucho te más digo, efecto las que mañanas, las mañanas de un par de cadenas. No sé, yo ayer veía quitan los olivos en Jaén para poner placas solares. Digo, Pero eso es el editorial. O sea, Claro. el político, el que tiene que venir a hacer oposición y a manifestarse. bueno, pues lo hace así. de qué guindo hay que ¿Estáis de caerse. acuerdo con No Ángel sé. en que el PP no Por desgracia. no ha ejercido una oposición? Yo Yo, no. por desgracia, sí. Yo creo que- Yo no en el 100%, porque cada cual hace lo que le dejan hacer. Y hoy, No. hoy para salir la oposición, hoy no vas a ir por los kioscos de los pueblos. Hoy tienes que tener medios de comunicación pero, Víctor, a que verlos te haylos. digan. Los Pero tiene. haylos. No A sé, verlos las haylos. las Pero portadas, dime. las Yo no portadas quiero del día nombrar sí, medios por, aquí. por no citar tampoco ejemplos, 13. pero las portadas La de prensa Razón, escrita El Mundo, del día siguiente La del Vanguardia, apagón en cierta aparecía manera. la palabra caos en cuerpo considerable, Sí. en fin, o sea... Yo o sea, creo quiere que, vamos a ver, yo creo que tenemos que es una palabra centrar, acertada. si lo centramos un poco más en lo que ha ocurrido, ¿no? Tanto
el apagón como los problemas que ha tenido el ferrocarril. Yo creo que hay muchos intereses, probablemente sea un robo simplemente y nada más. Probablemente, tampoco lo sé, ¿no? Pero probablemente a lo mejor es un robo hecho por unos, permitir que diga la palabra, por unos desalmados, porque lo son, porque han ocasionado unos prejuicios enormes, encima de ser chorizos son tontos. Es que hay que empezar a hablar con un poco de claridad. O sea, eres un chorizo y encima eres tonto, por no decir una palabra más gruesa, ¿no? Pero yo no creo que España sea un desastre, como estoy viendo en algunas cadenas, ni sea tampoco, como dice el presidente de este gobierno, pues poco más o menos que el país de Alicia y las Maravillas. Yo creo que tenemos que estar en unos términos medios y me parece que lo que nos está pasando en España es que nos encontramos con un gobierno que está casi todos los días, es un rehén de unos nacionalistas enormes, que tal vez ahí es donde tenemos uno de los grandes cánceres de este país, y de una Es oposición... lo que hablaba Ángel del cambio de la ley electoral, Estoy de acuerdo, pero si he dicho que estoy de acuerdo. Claro. de que 7 votos no puedan decidir el Y futuro de un una país, ¿no? oposición, sea la que sea, esté cuando esté. Vamos a ver, es que en España los dos grandes partidos, esa alternativa de gobiernos que hemos tenido, los dos han tenido mayorías absolutas. Ninguno de los dos, con esa mayoría absoluta, ha solucionado los problemas que parece ser que sí los ciudadanos de la calle vemos. Parece que ellos no los ven. Luego, entonces, ¿qué pasa aquí? Hay unos intereses muy espurios, tanto en un lado como en el otro. Se quiere gobernar para estar en el poder y tener el poder. Generalmente ese poder, no nos engañemos, siempre tiene un componente económico detrás. Pero yo no he visto, puede ser, pero que es que estamos aquí en el extremo. ¿No? En las energías renovables hay un componente económico, no nos engañemos. No, que no hablo, que hablo en general de lo que estábamos No, pero hablando, hay un componente económico, ¿no? sin salirme del Económico tema e ideológico. Claro. Tremendamente sin Es salirme que el económico casi siempre es ideológico, no nos engañemos. Sí. Es que estamos mucho, aquí... mucho o sea, menos, cuando te tocan la cartera, mucho menos ideológico. Pero digo, ¿de quién manda hoy en España? ¿Que quién manda en No, España? hay alguien que se quieren quedar En amarrados al poder, pero No. para los temas importantes... El IBEX 35, Claro. como respuesta. No, el IBEX 35 no. Mandan a alguien que tiene seis diputados o 7. Sí. 6 diputados o 7. Y es el que manda y el que está llevando, como decimos en Cenicero, a tirar ramal Bueno, al Pero tú gobierno. dices, mandan esos 7 diputados. Fíjate, ¿Eh? no quiero entrar ahí porque... Pero esos 7 diputados, yo no estoy hablando de izquierdas o derechas, pero sí lo voy a decir. Esos 7 diputados son muy conservadores. Muy conservadores. Esos 7 diputados. Son un atajo sin vergüenzas. Pero ¿son muy conservadores o no lo son? Sí. Pero ¿qué tiene que ver que sean progresistas, conservadores? Son una pandilla, una pandilla de sinvergüenzas impresionante. Pero que entonces no es un problema, Claro. no es un problema tanto... Sí, es de un unos u problema otros. del sistema electoral. Si Efectivamente. aquí hubiese una segunda vuelta, Efectivamente, tenemos como el se hace en tema Francia. resuelto. Pero O sea, no, pero y no ya sé por qué está. no quieren, Lleva razón tú. Lo podían haber hecho con la mayoría absoluta. También os los digo dos, una no sé cosa por a qué los no 4. No creo que vayamos a salir en tromba a la calle a pedir un cambio del sistema electoral. nadie va a No, salir. No No, creo que no, los no. españoles... Porque hay otro problema. Porque cuando decimos es que esto debíamos haber ido a la calle, esto tenemos. Si quién- vamos a la quién calle, el ¿qué primero? sucede? Sí. ¿Qué sucede? Sí. Si estamos rehenes, estamos Sí. es que no podemos manifestarnos siquiera. Sí, O sea, claro. es que Pero es un problema... Y porque se dice uno, adelante, Pero y hablas de miras la y llamada estás ley solo. Mordaza, claro. hablas o... hombre, No sé, ¿te no, refieres a eso? estoy diciendo que expresarse ya en este país es problemático. Dar tu opinión Pero es ¿por qué? problemático. Pero Sí. por la... Yo eso no por lo las creo. Como lo que posibles digas te van a consecuencias, tachar, te van Vale, a... vale. Bueno, Ah. o sea, tienes que tener Sí, que mucho cuidado con lo que dices. Ya en los propios programas, cuando está la gente hablando, ya tiene mucho cuidado con lo que está diciendo para que sea políticamente correcto. O sea, es que es así. Es que políticamente no es ni correcto ni incorrecto. Todo el mundo tiene derecho a dar su opinión, Sí. siempre que Eso, esa por opinión supuesto. sea respetuosa. Luego, el problema, yo creo que en la calle no hay tanta animadversión como nos dicen, porque los ciudadanos somos capaces de hablar. Y bueno, lo que ha dicho el presidente, que me parece, en fin, pero que es un país que ante crisis y demás nos comportamos muy cívicamente, a mí me parece que eso es cierto. Como latinos que somos, además creo que vamos en eso. Pero vamos realmente a lo que hemos empezado con las... Yo creo, por ejemplo, los trenes. Claro, ha habido un desarrollo enorme de la comunicación por ferrocarril en este país.
Pero hay otra rama de la comunicación que son los aviones. Y ahí sí hay intereses económicos para forzar que no se quite tanto avión y que haya menos trenes. Y sin embargo, desde mi punto de vista, puede ser correctamente equivocado, creo que por las distancias de un avión para hacer 300, 400 kilómetros no tiene ningún sentido. Y sin embargo, sí lo tienen unos grandes trenes. Que unos desalmados te quiten un cable especial, eso le ocurre a España y a sus Y a cualquier otro país. Otra cosa es cómo luego, cómo una vez ocurrido el tema, cómo lo intentamos resolver o cómo lo llevamos. A mí también. Pero el hecho en sí le puede ocurrir a todo el mundo. Perdón, y termino. Y luego cuando decimos España, España, España. Ayer había una votación en el Bundestag alemán y resulta que sus propios de sus filas no lo votaron. Si eso ocurre en España, ¡oh, qué desastre! ¡Qué país más desastroso! Este país ni es el mejor del mundo, ni somos un... Y es que creo que estos comentarios de las televisiones, nosotros mismos, que estamos en un medio público, cuando incidimos tanto en privado, eso... A ver, está en un medio de comunicación público nos decimos a las masas, pero privado. En un medio público que nos están viendo, es a lo que me refiero. Ya, si luego mencionamos privado, no público, en fin, de acuerdo. Eso ya es que si no nos... Tenemos que ser responsables con el mensaje que lanzamos a los ciudadanos y no entrar... Y estamos todo el día en todos los medios con esta matraca de que yo creo que no. Vayamos al meollo. ¿Nos interesan más trenes? ¿No nos interesan? ¿Qué ha ocurrido con la red al venir pues estas otras dos compañías enormes? Y tal vez lo que falta en España, tanto en electricidad como en los medios de comunicación ferroviarios, es la inversión. Inversión, inversión y inversión. Si quieres tener unas renovables, necesitan unas inversiones enormes para que no ocurran esos picos que le ocurren, para que tengan alternancia y puedan controlarlo. Por ejemplo, las baterías para almacenar esa energía. Pero que yo sepa, esto ni se ha hecho antes ni se hace ahora. Estamos hablando todos de lo mismo. Estamos hablando todos de lo mismo y tenemos que dejar de hablar nada. Un minutito para respirar y volvemos. Vale, y es verdad que España no es un país de pandereta. Me llama mucho la atención que 4 gualtrapas puedan destrozar un día de conexión ferroviaria. Bien, hablamos enseguida. Y luego si no están las ondas, ¿qué hacemos?